Bien, un buen día con todos y cada uno de ustedes, mis apreciados estudiantes de esta promoción 2021, quinto B, nivel secundaria del Colegio Uribe School. Te saluda tu profesor César Gerardo Uribe Guamaní en el curso de Historia del Perú. Todos Buenos los días. días, jueves como hoy, las 2 primeras horas. Vamos a empezar nosotros el curso de Historia del Perú, encomendado para este año, y siempre resaltando que en este año nuestra programación pues será un repaso general desde el inicio hasta el gobierno actual, ¿no? Que estamos todos viviendo en este momento. Bien, vamos a empezar entonces con nociones básicas de historia. Bien, señores, la historia es una ciencia de carácter social. ¿Por qué razón la historia es una ciencia? Porque tiene un método para su estudio. ¿Cuál es el propósito de este método? El propósito principal es llegar a la verdad. La historia es una ciencia porque tiene un método. Y el objetivo principal de este método como ciencia es llegar a la verdad. Continuamos. La historia es una ciencia, correcto, de carácter social. ¿Por qué razón la historia es una ciencia de carácter social? Porque tiene como elemento principal o como sujeto principal o como protagonista principal al hombre. El hombre es el protagonista principal de la historia. Todo acontecimiento histórico, fundamentalmente y categóricamente, el hombre es protagonista de este o en este escenario. Es una ciencia que nos permite, que nos enseña a conocer nuestro pasado, los hechos más importantes que el hombre ha realizado desde la aparición en la tierra. Miren ustedes, desde su aparición en la tierra hasta nuestros días. La historia recoge nuestro pasado, el cual nos sirve para configurar el presente y transmitirlo a las nuevas generaciones. El gran maestro Jorge Basadre Grothman, en su obra Historia de la República del Perú, dijo: miren ustedes, el que aborrece la historia está condenado a repetir los errores de ella. La historia de una civilización está constituida por la historia de cada persona. Entonces, categóricamente el hombre es el protagonista principal de la historia. La historia es una ciencia de carácter social que estudia netamente y categóricamente el pasado de la humanidad. Miren ustedes, en forma ordenada, en forma verídica, llega a reconstruir todos aquellos acontecimientos ocurridos a través del tiempo. Para un mejor estudio, escúchenme bien, la historia periodifica. Miren ustedes, ¿qué cosa periodifica? Las edades, los periodos, las épocas en el tiempo. Veamos. Antes del inicio de la historia, vamos a encontrarnos con un periodo más largo, muy extenso. Ese periodo es conocido con el nombre de la prehistoria. ¿Cuándo se inicia la prehistoria? La prehistoria se inicia desde la aparición del hombre, escúchenme bien, desde la aparición del hombre hasta el descubrimiento de la escritura. Todo ese tiempo es catalogado como prehistoria. Y el padre de la prehistoria es Boucher. Boucher es el padre de la prehistoria. ¿Y la historia, profesor? La historia se inicia desde la aparición de la escritura hasta nuestros días. La historia periodifica edades y una de esa periodificación en edades es la edad antigua. Miren ustedes, la edad media, la edad moderna y finalmente la edad contemporánea. Si hablamos nosotros de la edad media, vamos a hablar acerca de todo lo acontecido desde la aparición de los primeros documentos escritos hasta la caída del Imperio Romano, parte occidente.
Estamos hablando del año 476 después de Cristo. Miren ustedes, la Edad Media, ¿cuándo se inicia y hasta dónde abarca? Desde que desaparece el Imperio Romano de Occidente hasta la toma de Constantinopla, que cae en poder de los turcos maometanos. ¿Por qué se viene abajo Roma? Debido a las invasiones. Invasiones de un grupo de poder, de un grupo de personas dedicada al vandolismo, al pillaje, al hurto. Los mismos romanos bautizaron a este grupo de personas por su modo de vida, por su actuar diario, los bautizaron como bárbaros. ¿Qué decían los romanos al verlos? ¡Qué bárbaro! Y aparece progresivamente la titulación de bárbaros. Y si hablamos nosotros de bárbaros, tenemos que clasificarlos en dos grupos. Los bárbaros de Europa y los bárbaros, miren ustedes, de Asia. Los bárbaros de Europa y los bárbaros de Asia. ¿Cuál de los dos grupos de bárbaros, miren ustedes, era quien, protagonizó la fuerza para derribar al Imperio Romano? Nada más y nada menos que los bárbaros de Asia, conocidos con el nombre de los hunos. Y ahí tenemos que resaltar a un gran personaje, aquel que dijo una frase que quedó en la historia. Miren ustedes, ¿qué es lo que dijo? Por donde pasa mi caballo, no volverá a crecer ni una hierba más. ¿Estamos hablando de quién, profesor? Del gran Atila. Pregunta de examen, pregunta de admisión. Por donde pase mi caballo, no volverá a crecer ni una hierba más. El gran Atila. Miren ustedes. Entonces, la Edad Media se inicia desde la caída del Imperio Romano parte occidente hasta 1453, cuando cae Constantinopla en manos de los turcos maometanos. Para el mundo hispano se presenta en otro tiempo, 1492, con la llegada nada más y nada menos de Cristóforo Colombo a nuestro continente. Acuérdate que Cristóbal Colón, entre comillas, él pensó haber llegado a las Indias, pero nunca llegó a las Indias, llegó a descubrir un nuevo continente, América. Lamentablemente dejó de existir. Y otro personaje, don Américo Vespucio, internacionalizó lo que Cristóbal Colón había conseguido, había logrado a través de las cartas navegantes que nos dejó. Y bautiza al nuevo continente con su propio nombre, Américo Vespucio, América. La Edad Moderna abarca desde el descubrimiento de América, entre comillas, hasta el acontecimiento más grande de todos los tiempos, 1789, la famosa y prestigiosa e importante Revolución Francesa. Miren ustedes, la Revolución Francesa. En el mundo han habido muchas revoluciones, todas han sido importantes, pero la más importante de todas es nada menos y nada más que la Revolución Francesa. ¿Por qué, profesor? Valeria, ¿por qué cree usted que la Revolución Francesa está por encima de todas las revoluciones? ¿Sabes por qué, Valeria? Nadia, Estefano León, Sergio González, porque en todas las revoluciones siempre el pueblo ha sido protagonista. ¿Por qué? Porque quería tener lo que no tenía. Por eso se rebeló. ¿Me entienden ustedes? Pero acá en Francia, quien hizo la revolución no fue el pueblo, sino la gente que tenía todo a favor de los que no tenían. La clase de la aristocracia, la clase de poder, hizo la revolución para que los que no tenían, tengan. Miren ustedes la importancia. Y acá tenemos que resaltar, ¿no?, el estallido de la Ilustración, de grandes pensadores, filósofos, enciclopedistas, como Diderot,
como Allenberg, como Juan Jacobo Rousseau, como Emilio Voltaire, entre otros, que hicieron posible que la caída del antiguo régimen en Francia se venga abajo. Estamos hablando, profesor, de los siglos XV al XVIII. Miren ustedes. Y la edad contemporánea. Sergio González, la edad contemporánea abarca desde los primeros años del siglo XVIII hasta nuestros días. Por esa razón, mi apreciado Sergio González, por esa razón, acá estamos resaltando con estas fotografías acontecimientos que marcaron el mundo, como el estallido de la Primera Guerra Mundial, el estallido de la Segunda Guerra Mundial, el asesinato del presidente estadounidense John F. Kennedy, la caída de las Torres Gemelas y la guerra en las trincheras. Miren ustedes, hasta nuestros días. Y acá si hablamos de la historia del Perú, Sergio González, tenemos que resaltar ¿qué cosa? Que durante este tiempo de la edad contemporánea, el Perú logró ¿qué cosa? Su independencia. ¿De quién? Del yugo español, del abusivo sistema colonial. Acuérdense ustedes, desde 1542, miren, hasta 1820, tiempos del virreinato, el Perú estuvo sometido a la madre patria, sometido al concepto de España. Y finalmente, a partir de 1820, el Perú empieza ¿a qué? A aspirar y a soñar con la libertad y la independencia. Y esto se logró, Sergio González, con la presencia nada más y nada menos del gran general San Martín, ¿no? Don José de San Martín, José Francisco de San Martín Matorras, este protagonista principal de la corriente libertadora del sur, logró su propósito luego de liberar Argentina, luego de liberar Chile, liberó a nuestro Perú, proclamando la independencia del Perú aquel sábado 28 de julio de 1821. ¿Cuántos años cumplimos de independencia? 200 años. Estamos en los tiempos ya del bicentenario. 200 años de aquel sábado 28 de julio de 1821. Seguimos. Señores, la historia para hacer historia necesita de sus fuentes. Y las fuentes de la historia son materiales, escritas, orales, gráficas y también audiovisuales. Miren ustedes, y acá tenemos qué cosas si hablamos de fuentes materiales. Según el doctor Pablo Macera, esta se divide en dos: fuentes materiales muebles y fuentes materiales inmuebles. Todo aquello que se puede ver y tocar y se puede trasladar de un lugar a otro. Nos podemos ir, Sergio González, a Chavín y nos podemos traer ¿qué cosa? Una cabeza clava, una cerámica. Nos vamos a Paracas y nos traemos un manto de Paracas. Es una fuente material mueble porque se traslada de un lugar a otro. Pero no podemos traer al Colegio Uribe School o a Villa El Salvador, no puedo traer a Ollantaytambo, Sacsayhuamán, ¿no? Machu Picchu, es imposible. Esa es una fuente material inmueble, algo que no se puede trasladar de un lugar a otro. Categóricamente en estas fuentes materiales, pues acá podemos citar las joyas, las armas, herramientas, vestidos, utensilios, etcétera, etcétera, etcétera. Todo aquello que se puede ver y tocar y todo aquello que se puede trasladar de un lugar a otro y todo aquello que no se puede trasladar a otro está, según el doctor Pablo Macera, en las fuentes materiales. Fuentes escritas. Acá tenemos que resaltar todos aquellos documentos, escritos, periódicos, cartas, libros, contratos, inscripciones, crónicas y también memorias. ¿Se acuerdan ustedes de las memorias, Sergio González, Estefano León? ¿Quiénes fueron los protagonistas de escribir las memorias en los tiempos de la colonia? Los virreyes. Todo virrey, una vez que asumía su cargo, tenía la obligación de escribir a diario todo lo que pasaba, todo lo que acontecía. Y luego tenía por misión y función también, ¿qué cosa? Cuando sea destituido, cuando termine su gobierno, dejarle todas sus memorias al siguiente virrey. Y el siguiente virrey tenía la obligación de leer todas las memorias que había dejado el anterior virrey para que conozca cómo era la ciudad colonial. Todos esos documentos que nos han dejado los virreyes hoy están en el Archivo Nacional. Y esas son memorias con las cuales se reconstruye
¿Qué cosa? El pasado colonial. Gracias a eso, el profesor César Uribe, gracias a eso, la historia del Perú, ¿qué cosa? Explica cómo fue la vida colonial. Fuentes orales, o también llamadas verbales, estas se van a transmitir de generación en generación. Y acá, mi apreciada Nadia, tengo que citar aquí discursos, entrevistas, leyendas, cuentos, fábulas, etcétera, etcétera, etcétera. Creencias. Todo aquello que se transmite de generación en generación. Y acá tenemos también las fuentes gráficas o también audiovisuales. Pinturas, grabados, películas, fotografías, etcétera, etcétera. Todo aquello que nos hace evocar, todo aquello que nos hace reconstruir, ¿no? Nuestro pasado histórico. La historia, para ser historia, necesita de sus fuentes. La historia, para ser historia, necesita de ciencias auxiliares, como la cartografía, la geografía, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Entonces, miren ustedes qué amplio es el concepto de historia, estudiada por la epistemología como ciencia. Seguimos. Ahí está entonces. Miren ustedes, fuentes materiales, fuentes orales, fuentes escritas y fuentes iconográficas o también audiovisuales, ¿no? En el concepto, cada una de ellas, mi apreciado Sergio González. Ahora pasamos a otro tema. ¿Cuál es el tema de repaso? ¿Qué dice Sergio a viva voz? Vamos, con su elegante voz. ¿Cuál es el título? Los primeros pobladores del Perú. Perfecto. O también podemos llamarlo primitivos pobladores en el Perú. Mire usted qué cosa apreciamos ahí. Un modo de vida completamente distinto, distinto a la de nuestros días. Vemos al hombre en su estado primitivo. Perfecto, profesor, sí. Acuérdate que el hombre en su estado primitivo fue nómade primero. Fue cazador, fue devorador, fue carnívoro por excelencia. Y luego poco a poco va evolucionando tanto el Homo sapiens como el Homo faber. En esos tiempos, mi apreciado Sergio, el hombre era dirigido. Mire, dirigido. Hordas, tribus, miren usted, era dirigido por el más valiente, por el más pegalón, por el más abusivo, por, miren ustedes, el que dominaba a todos. Va cambiando su modo de vida, va evolucionando, ya no le hace caso al más fuerte, al más abusivo. Ahora le hace caso al más experimentado, al más anciano, al mayor, y así progresivamente. La primera pregunta, mi apreciado Oscar Emilio, es ¿cuándo llegaron los primeros pobladores al Perú? Y acá tenemos que resaltar definitiva y categóricamente teorías como la de Ale Jarlica, como la de Paul Rivet, como la de Méndez Correa, que explican el poblamiento en América. ¿Se recuerda usted, Sergio, cuando estaba en primero de secundaria? El profesor Uribe le explicó y le dijo que el hombre llegó a América proveniente de Asia, cruzando el estrecho de Bering, por supuesto. El hombre, según Alex Jarlica, llegó proveniente de Asia cruzando el estrecho de Bering. Estrecho de Bering. ¿Por qué se llamó estrecho de Bering? Porque fue descubierto por el judío geógrafo Vitus Jonassen Bering. 90 kilómetros de ancho. En su interior, islas denominadas Diómedes. Y gracias a la última glaciación de la era cuaternaria, llamada Wisconsin, el hombre llegó a América de Asia caminando 50.000 años antes de Cristo. Llegó a América del Norte, pobló el centro y luego bajó al sur y llegó al Perú 15.000, 18.000, 20.000 años antes de Cristo. Luego aparece Paul Rivet con su teoría. ¿Se acuerda usted? Polinesia, Milanesia, Micronesia, Indonesia. Luego aparece ¿quién? El maestro portugués Méndez Correa. Dice que el hombre llegó a América del Sur, proveniente ¿de dónde? De Australia. Pero primero estuvo en la Antártida, se convenció que este no era un continente o un territorio para vivir y luego partió con destino hacia América del Sur, ingresando por la Tierra del Fuego. Sea por A, sea por B, Candy Lizarbe, sea por C, el hombre llegó a América y llegó al Perú. De las tres teorías que te he hablado, Candy,
la teoría asiática, la teoría oceánica y la teoría australiana. La teoría asiática, pregunta de examen, la teoría de Ales-Harlica es la más importante de todas. Miren ustedes, porque Bering fue la puerta más grande que tuvo el hombre para ingresar al continente americano. Resulta que el hombre entró a América, perfecto, y llegó al Perú 15.000, 18.000, 20.000 años antes de Cristo, y llegó a 10 estados, en estado primitivo. Miren ustedes. Y para esto resaltamos, ¿qué cosa? Dentro de su desarrollo cultural, el periodo lítico. El hombre en este periodo fue cazador y recolector. Miren ustedes, desarrolló una economía parasitaria basada en la depredación. Tengo que matar para vivir. Si no mato, escúchame bien, Sergio, me matan. Entonces el hombre tenía que estar preparado. Sus manos no podían estar así como las mías. Tenían que tener, ¿qué cosa? Armas. Y el hombre confeccionó sus armas a base de, Sergio, te escucho, grítalo, a base de, ¿cuánto falta? A base de piedras. Miren, el hombre confeccionó sus armas a base de piedras, las pulió, las pulió, las perfiló, las esculpió y las incrustó en ramas de árboles para así dar cacería a los animales gigantescos de aquella época, como el mastodonte, como el criptodonte, etcétera, etcétera, etcétera. Miren ustedes, mis apreciados estudiantes. Bien, voy a dar un receso para programar inmediatamente después del receso la clase siguiente. Gracias, nos vemos en la segunda parte de la clase. Gracias, mis apreciados estudiantes del quinto año de secundaria, sección B.